Nadie asistió a mi graduación de máster, estaban muy ocupados con la despedida de soltera de mi hermana. Al abrir mi portatítulos, hallé un sobre inesperado. Antes de leerlo, mi teléfono estalló, 72 llamadas perdidas de mi familia. El aplauso a mi alrededor era fuerte, casi ensordecedor, pero no era para mí. En realidad, no. Estaba en la fila en el escenario, mi toga de graduación negra perfectamente colocada, el birrete en su sitio, y la borla dorada rozando mi mejilla. El presentador dijo mi nombre, Sofía Rivas, máster en psicología clínica. Avancé con la barbilla en alto y una sonrisa forzada. Los flashes de las cámaras destellaban desde el público, pero ninguno pertenecía a mi familia. Sus asientos, 5 de ellos justo en la fila del medio, estaban vacíos. Sabía que no estarían aquí. Probablemente estaban brindando con copas de champán en ese mismo momento, celebrando la despedida de soltera de mi hermana menor, Valeria, en el jardín de mis padres. Aún así, la imagen de esas sillas vacías me quemaba el pecho como ácido. Tomé el portadiplomas de manos del decano, le estreché la mano y me obligué a mantener la sonrisa hasta que bajé del escenario. Mis tacones resonaban bruscamente contra el suelo mientras me dirigía al lado donde se reunían los graduados. Abrí el portadiplomas, esperando ver el elegante papel con mi título. En su lugar, algo se deslizó. Un sobre, blanco y liso, sin remitente. El papel parecía caro, más grueso de lo normal. Mi apodo, Sophie, estaba escrito a mano con una caligrafía pulcra y familiar. Por un segundo, pensé que tal vez era de uno de mis profesores, mis dedos dudaron. El murmullo de la multitud pareció desvanecerse, reemplazado por el zumbido agudo e insistente de mi teléfono en el bolsillo. Lo saqué. 72 llamadas perdidas, todas de mamá, papá y Valeria. El zumbido continuó mientras yo permanecía congelada, con el pulgar suspendido sobre la solapa del sobre. Sentí un nudo en el estómago. Mi respiración se volvió superficial. ¿Sophie? Una voz me devolvió a la realidad. Era Isabela, mi mejor amiga del programa. ¿Qué pasa? Parece que has visto un fantasma. Metí el sobre de nuevo en el portadiplomas, con el corazón latiéndome con fuerza. Yo. Todavía no lo sé. Mi teléfono se iluminó de nuevo, otra llamada entrante. Papá. La rechacé sin pensar. Isabela frunció el ceño. ¿Por qué no contestas? Porque sea lo que sea. Miré a la multitud, el ruido, las luces. Va a arruinar el día de hoy, y no les voy a dar ese gusto. Las palabras sabían amargas pero se sentían correctas. No iba a dejar que secuestraran este momento. No otra vez. Pero el teléfono no paraba de sonar. Una y otra vez, los mismos nombres apareciendo en la pantalla como una advertencia. Se me puso la piel de gallina y las palmas me sudaban. Podía sentir el sobre presionando mi brazo a través del portadiplomas. Para cuando la ceremonia terminó y salimos al brillante sol de la tarde, había tomado una decisión. Iba a leerlo. Me alejé de los graduados que parloteaban, de los profesores sonrientes y de la larga fila de padres que tomaban fotos. Me deslicé a un rincón tranquilo del edificio, donde el aire era más fresco y las sombras se proyectaban sobre los ladrillos. Deslicé el dedo bajo la solapa del sobre y saqué una sola hoja de papel doblada. 4 líneas cortas escritas con esa misma caligrafía pulcra. Mientras las leía, mi corazón se detuvo. Mis rodillas casi cedieron. Y por primera vez en todo el día, entendí por qué me habían llamado 72 veces. Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el papel. La caligrafía era cuidada y firme, pero las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sofía, lo que no sabes está a punto de cambiarlo todo. La herencia de tu abuela nunca se repartió. Eres la única heredera. Llama a mi despacho inmediatamente. Antes de que lo hagan ellos. Licenciado Miguel Torres, abogado. Lo leí 1, 2, 3 veces. Mi pulso retumbaba en mis oídos. Ni siquiera sabía que mi abuela tenía una herencia que repartir. Mis padres siempre habían dicho que había fallecido sin dejar más que deudas. Incluso se habían reído de ello,
como si la mujer que había criado a mi padre hubiera sido una carga en lugar de familia. Pero esto era real. El peso del papel, la precisión de la caligrafía, el nombre al final. Conocía al licenciado Torres. Había sido el abogado de mi abuela durante décadas. Y la frase que destacaba como un letrero de neón. Antes de que lo hagan ellos. No necesitaba que nadie me explicara quiénes eran ellos. Mi teléfono vibró de nuevo en mi mano. Mamá, esta vez. Miré la pantalla, la pequeña foto de perfil de ella en el jardín, sonriendo como si no me hubiera ignorado en cada momento familiar importante durante años. Isabela se acercó, su voz baja. Sophie, ¿qué dice? Negué con la cabeza. No puedo. Mi voz se quebró. Me aclaré la garganta. Creo que mi familia me ha estado mintiendo durante años y ahora saben que lo sé. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir? Quiero decir. Me interrumpí porque el teléfono volvió a vibrar. Papá esta vez, seguido por Valeria, y luego mamá de nuevo. Uno tras otro. No paraban. Mis manos se pusieron frías y húmedas. No era solo que intentaran felicitarme tarde. Esto era miedo. Pánico. Metí la carta en mi bolso, agarré el brazo de Isabela y comencé a caminar rápido hacia el aparcamiento. El sol de junio me quemaba la cara, pero sentía la sangre fría. Vendrán aquí, murmuré. Si creen que estoy con gente, intentarán acorralarme. Necesito salir antes de que me encuentren. Los tacones de Isabela resonaban contra el hormigón mientras se apresuraba a seguirme el paso. Sophie, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Me detuve junto a mi coche, agarrando la manija, pero sin abrirlo todavía. La miré directamente a los ojos. Me han estado ocultando algo durante años, y sea lo que sea, vale lo suficiente como para que dejen la fiesta de Valeria y me llamen 72 veces en 3 horas. Las cejas de Isabela se juntaron. Entonces, ¿qué vas a hacer? Mi estómago se revolvió. Lo inteligente sería llamar al licenciado Torres inmediatamente. Pero una parte más oscura de mí, la que todavía estaba en carne viva por cada insulto, cada vez que se habían saltado mis logros, quería hacerlos esperar. Quería verlos retorcerse, tal como me habían hecho a mí. La idea me emocionaba y me asustaba a la vez. Finalmente, abrí el coche y me deslicé en el asiento del conductor. Mi teléfono se iluminó de nuevo, esta vez con un mensaje de texto de mamá. No firmes nada. No hables con nadie. Vamos hacia ti ahora. Miré las palabras, con la respiración entrecortada. Sabían que tenía la carta. Sabían que podía destapar lo que fuera que habían estado ocultando. Isabela se apoyó en la puerta del pasajero, sus ojos buscando mi rostro. Sophie, no puedes enfrentarlos sola si están en ese estado de frenesí. Miré hacia el aparcamiento, casi esperando ver el todoterreno de mi padre entrando a toda velocidad. No voy a casa, dije con firmeza. Y si creen que pueden controlarme como antes, están a punto de descubrir lo equivocados que están. Porque por primera vez en mi vida, tenía una ventaja y la iba a usar. Ni siquiera logré salir del aparcamiento del campus antes de verlos. Un todoterreno negro familiar dobló la esquina demasiado rápido, los neumáticos chirriando ligeramente mientras se metía en el carril delante de mí. El estómago se me encogió. Papá conducía, mamá en el asiento del copiloto, Valeria en la parte de atrás. Los tres estirando el cuello para buscarme. Maldita sea, murmuré, agachándome un poco en mi asiento. Giré la llave, el motor cobró vida con un rugido, e intenté dar marcha atrás para salir de mi sitio. Pero el todoterreno ya estaba frenando, bloqueando el pasillo de una manera que me hacía imposible pasar. Isabela, que acababa de subirse al asiento del copiloto, me miró. Sophie, son ellos, ¿verdad? Agarré el volante con fuerza. Sí. Y no están aquí para felicitarme. La ventanilla de mi padre bajó, su voz retumbando por todo el aparcamiento. Sofía, detente ahora mismo. Tenemos que hablar. El tono no era de preocupación. Era urgente, autoritario,
como solía hablarme cuando tenía 12 años y había cruzado una línea. Mantuve la vista al frente, fingiendo no oír, pero entonces la voz de mamá sonó, aguda y estridente. Ni se te ocurra darnos la espalda. Esto es serio. Mi pulso martilleaba en mis sienes. Podía sentir los ojos de Isabela sobre mí. Sophie, ¿cuál es tu jugada aquí?, preguntó en voz baja. Exhalé lentamente. Mi jugada es no dejar que me acorralen en el coche como si fuera una niña asustada. Abrí mi puerta y salí. Mis tacones golpearon el pavimento con fuerza. Cada nervio de mi cuerpo vibraba mientras caminaba hacia su todoterreno. Papá apagó el motor, salió y se acercó a mí con paso amenazante. Ni siquiera me saludó. ¿Dónde está el sobre? Directo al grano. Sin rodeos. Incliné la cabeza, forzando una pequeña y fría sonrisa. Qué curioso. No recuerdo haberte dicho que había un sobre. Apretó la mandíbula. No juegues conmigo, Sofía. No tienes ni idea de lo que está en juego. Oh, creo que sí, dije, con voz baja pero firme. De hecho, creo que podría saber más de lo que te gustaría. Valeria también había salido, su perfecto vestido blanco de la despedida de soltera arrugándose mientras se cruzaba de brazos. Sophie, no seas dramática. Dáselo a papá y deja que él se encargue. Lo arruinarás, como siempre. Eso dolió, pero no me inmuté. ¿Te refieres a cómo lo arruiné al terminar mi máster mientras el resto de ustedes se ocupaban de asegurarse de que me excluyeran de cada celebración familiar? Mamá se adelantó entonces, su voz bajando a ese tono falsamente dulce que usaba cuando quería que yo cediera. Cariño, esto no es sobre el pasado. Esto es complicado. Se trata del futuro de la familia. Dejé que las palabras flotaran en el aire un momento antes de decir, ¿el futuro de quién? ¿El suyo, el de Valeria o el mío? El que la abuela aparentemente decidió dejarme a mí. El brillo en sus ojos me dijo que había dado en el clavo. Papá dio un paso más, bajando la voz de una manera que de alguna forma la hacía más amenazante. Escúchame. Esa carta no es un regalo. Es una responsabilidad, y no tienes la experiencia para manejarla. Si nos la entregas ahora, podemos asegurarnos de que se maneje correctamente. Isabela se puso a mi lado, cruzándose de brazos. O podría llamar al abogado ella misma, ya que está dirigida a ella. Vaya idea, ¿no? Valeria se burló. No te metas en esto. No eres de la familia. Podía sentir la tensión apretándose a nuestro alrededor como una soga. Los coches reducían la velocidad en el carril para mirar. Los estudiantes fingían no prestar atención. Y en ese momento, decidí que no iba a ceder. Ni aquí. Ni nunca más. Me han ignorado, me han mentido, me han humillado delante de la gente durante años, dije, con voz firme. Así que, si creen que voy a entregarles lo primero que podría ser realmente mío, han olvidado con quién están hablando. Las fosas nasales de papá se ensancharon. El rostro de mamá palideció. Los labios de Valeria se separaron en estado de shock. Retrocedí hacia mi coche, mis tacones marcando el ritmo como signos de puntuación. Ya me pondré en contacto, dije, y cerré la puerta de un portazo. La voz de Isabela era baja pero tensa por la adrenalina. Sophie, no van a dejarlo pasar. Lo sé, dije, saliendo de mi plaza y mirando más allá del todoterreno. Y mientras miraba por el retrovisor, los vi allí de pie. 3 personas que nunca antes habían temido perderme, dándose cuenta de repente de que podrían hacerlo. Isabela y yo no hablamos mucho mientras salíamos del aparcamiento, pero el silencio no era cómodo. Agarraba el volante con fuerza, y cada vez que miraba por el retrovisor, el mismo todoterreno negro estaba allí. Nos están siguiendo, dijo Isabela finalmente. Ni siquiera la miré. Lo sé. Sophie. De verdad nos están siguiendo. Lo sé, repetí, con la mandíbula apretada. Creen que si me mantienen a la vista el tiempo suficiente, me cansaré, me detendré y se lo entregaré. Isabela se movió en su asiento, mirando hacia atrás. Te subestiman.
Solté una risa amarga. Me han subestimado toda mi vida. Giré por una calle lateral, fingiendo dirigirme a la carretera principal. Pero en lugar de tomar la salida a la autopista, me metí bruscamente en el aparcamiento lleno de un supermercado y me detuve junto a una furgoneta de reparto. Apagué el motor, haciéndole un gesto a Isabela para que se agachara en su asiento. El todoterreno pasó lentamente, mi padre estirando el cuello para buscarnos. No nos vieron. Cuando desaparecieron en la carretera principal, exhalé. Vale, eso nos da unos minutos. Isabela se enderezó, apartándose el pelo. ¿Y ahora a dónde? Directo al despacho del licenciado Torres, dije sin dudarlo. Antes de que se den cuenta de que no voy a casa e intenten otra cosa. Pero cuando volví a la carretera, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Si vas a verlo, te arrepentirás. Valeria. Le pasé el teléfono a Isabela para no tener la tentación de responder. Léelo. Lo hizo, entrecerrando los ojos. Vaya. Ni siquiera finge ser sutil. Nunca tuvo que serlo, dije. Siempre han asumido que simplemente me rendiría. Condujimos en un tenso silencio durante otros 15 minutos hasta que me detuve frente a un pequeño edificio de ladrillos con una placa dorada en la entrada, Torres y Asociados, abogados. Cogí mi bolso, el sobre dentro se sentía más pesado que nunca. Cuando pisé la acera, mi teléfono sonó de nuevo. Mamá. Lo dejé pasar al buzón de voz, pero en el momento en que llegué a la puerta principal, un sedán negro se detuvo bruscamente junto a la acera. Mi padre salió antes de que el coche se detuviera por completo. Sophie, espera. Su voz se oyó en toda la calle tranquila. Lo ignoré, abriendo la puerta. Pero antes de que pudiera entrar, él estaba allí, con la mano en el marco de la puerta, bloqueándome el paso. No querrás hacer esto, dijo, con voz baja pero cortante. Lo miré a los ojos. Tú no quieres que yo haga esto. Mamá apareció al otro lado del coche, con un aspecto más alterado que nunca. Por favor, cariño, hablemos. No entiendes lo complicado que es esto. Han tenido años para hablar, dije, y cada vez han elegido el silencio. La mandíbula de papá se tensó. ¿Crees que estás preparada para hacerte cargo de todo lo que hay en esa herencia, las deudas, los quebraderos de cabeza legales? Te ahogarás, Sophie. Isabela se puso detrás de mí. O tal vez nadará perfectamente sin que nadie intente atarle ladrillos a los tobillos. La mirada de mamá se endureció hacia Isabela, y luego volvió a mí. Te están manipulando. Casi me río. ¿La única persona en mi vida que realmente está ahí para mí? No, creo que eso es lo suyo. Di un paso adelante, obligando a mi padre a mover el brazo, y abrí la puerta del todo. Pero antes de que pudiera cruzar el umbral, su voz me detuvo. Si haces esto, Sophie, hemos terminado. Las palabras fueron secas. Definitivas. Me di la vuelta, enfrentando su mirada. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos, pero mi voz era firme. Ustedes terminaron conmigo el día que decidieron que no valía la pena aparecer por mí. Luego entré, dejando que la puerta de cristal se cerrara detrás de mí con un clic limpio y satisfactorio. El aire dentro del despacho de abogados era fresco y olía ligeramente a madera pulida y papel. Una recepcionista con una blusa azul marino levantó la vista de su escritorio. ¿Puedo ayudarla?, preguntó cortésmente. Sí, dije, tratando de calmar mi respiración. Tengo una cita con el licenciado Miguel Torres. Sofía Rivas. Revisó su pantalla, asintió y señaló hacia el pasillo. La está esperando. Esas 3 palabras me produjeron una sensación de inquietud. Me estaba esperando. Eso significaba que esta reunión se había puesto en marcha incluso antes de que yo supiera que existía. Isabela me dio un pequeño apretón en el brazo mientras seguíamos a la recepcionista por el pasillo. La puerta del despacho del licenciado Torres ya estaba abierta. Estaba de pie detrás de un escritorio de caoba, canoso, vestido con elegancia, y sostenía una carpeta lo suficientemente gruesa como para acelerar mi pulso. Sofía,
dijo cálidamente, señalando la silla frente a él. Por favor, siéntese. Me dejé caer en el asiento, agarrando mi bolso. Acabo de recibir su carta. Lo sé, dijo, cruzando las manos sobre la carpeta. Y también sé que su familia probablemente intentó llegar a usted primero. Solté una risa amarga. Se podría decir que sí. Asintió levemente, como si esto confirmara algo que esperaba. Luego abrió la carpeta y deslizó una pila de papeles hacia mí. La herencia de su abuela es sustancial. Propiedades inmobiliarias, inversiones, activos líquidos. La nombró única beneficiaria en su último testamento, firmado 8 meses antes de su muerte. Se me hizo un nudo en la garganta. Pero me dijeron que murió en la ruina. Sus ojos se suavizaron. No querían que lo supieras. El testamento fue impugnado inmediatamente después de su fallecimiento. Su padre y su hermana presentaron reclamaciones, pero fueron desestimadas. Sin embargo, como usted creía que no tenía herencia, nunca reclamó los bienes. Las cuentas han estado esperando. Miré las cifras en la página. Más ceros de los que jamás había visto asociados a mi nombre. Y hay una cosa más, continuó el licenciado Torres. Su abuela escribió una carta para acompañar el testamento. Es personal. Me entregó un sobre de color crema. Mis manos temblaron mientras lo abría y desdoblé la página. Mi queridísima Sophie, sé que te han hecho sentir como la voz más insignificante de la habitación. Quiero que sepas que siempre fuiste en quien confié. La única que no me miraba por lo que podía dar, sino por quién era. Esto es tuyo porque sé que harás el bien con ello. No dejes que te lo quiten. Tragué saliva, mi visión se nubló por un momento. Isabela se inclinó. Sophie, esto lo cambia todo. Miré al licenciado Torres. ¿Qué pasa ahora? Puede reclamar los bienes inmediatamente o, si lo prefiere, podemos organizar una lectura formal del testamento con su familia presente. Sus labios se crisparon ligeramente. Eso tiende a dejar las cosas muy claras. Ni siquiera dudé. Organice la reunión. 2 días después, nos sentamos en el mismo despacho, pero esta vez, mamá, papá y Valeria estaban frente a mí. La tensión era tan densa que se podía oír el leve zumbido del aire acondicionado por encima de nuestra respiración. El licenciado Torres leyó el testamento en voz alta, cada palabra como un martillazo a las mentiras que habían construido. Cuando terminó, el silencio fue ensordecedor. El rostro de papá se sonrojó de un feo color rojo. Esto es ridículo. No puede. Puede, interrumpió el licenciado Torres suavemente. Y lo hizo. El tribunal ya ha desestimado sus reclamaciones anteriores. Los labios de mamá se apretaron hasta volverse blancos. Los ojos de Valeria se movían entre nosotros, calculando, buscando una salida. Puse la carta de mi abuela sobre el escritorio entre nosotros, con voz tranquila pero con un filo de acero. Me dijeron que no tenía nada. Me vieron luchar para salir adelante en mis estudios mientras me ocultaban esto. Y ahora quieren que crea que se preocupan por mi bienestar. La voz de mamá se quebró. Sophie, solo intentábamos protegerte. No, la corté bruscamente. Se estaban protegiendo a ustedes mismos. No tuvieron respuesta para eso. Cuando terminó la reunión, el licenciado Torres me deslizó los papeles finales. Mi firma fue nítida y segura. Estaba hecho. Al levantarnos, miré a mi padre a los ojos por última vez. Tenías razón en una cosa. Este es el futuro de la familia. La diferencia es que no voy a devolvérselo. Isabela y yo salimos juntas a la luz del sol. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Tenemos que hablar, por favor. Apagué la pantalla sin responder. Por primera vez en años, sentí que el silencio era mío.